¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos al programa con el formato que ustedes han visto y volvemos en cierto modo. ¿Por qué? Porque es el programa Candidatos y con el mismo formato de un programa que tuvimos hace pocos meses, a final del año pasado, que era Portavoces. Los portavoces, como se pueden imaginar, los que hay en la Ciudad Autónoma, y como hay ganas de entrar en la portavocía de la Ciudad Autónoma, ser diputado, pues tanto los partidos que están como los partidos que quieren entrar van a disputarse esos 25 escaños en las siguientes elecciones del 28 de mayo que están a la vuelta de la esquina. Desde Televisión Melilla, ente público, aparte de los servicios informativos, los cuales hablan de todo lo que se convoca y también de lo que no se convoca, o programas como el que yo mismo llevo por las mañanas, El Arranque, donde analizamos política y administrativamente cómo funciona la Ciudad Autónoma, pues hemos preparado este programa de candidatos, que como su nombre indica, ya se pueden imaginar, pues tenemos aquí, al menos oficialmente, a los números 1 de cada partido. Partidos que, si la cifra no me va mal, son 8 los que tienen la intención de presentarse. Así que vamos a analizarlo fríamente, tranquilamente, antes de que la Junta Electoral no nos deje hacerlo, porque tendrá mal con los tiempos contados, cada uno de estos candidatos y qué nos ofrece. ¿Qué les ofrece a ustedes para votarles? Porque ahí está la gracia de todo esto, que ustedes voten en un momento determinado. Estamos ahora con nosotros, está con nosotros Nordin Ahmed, muy buenas noches. Muy buenas. De Los Verdes Melilla. A nivel de partidos políticos, y esto tiene su gracia, su singularidad, hay de todo. Estamos los partidos que podemos calificar de grandes, tengan o no tengan representación nacional, con estructuras, todo hay que decirlo, muy fuertes, a nivel de comunicación, de vender, de dar ruedas de prensa, partidos relativamente nuevos que quieren entrar, partidos casi singulares y personales, pero los verdes, lo reconozco, forman un formato diferente. Totalmente. Porque aparecen y desaparecen, un poquito tipo... Bueno, sí, ahora comentaremos parte de la como historia. cierto río, aparecen y desaparecen, y bueno, cuando aparecen, aparecen con fuerza, con lo cual quizás la primera pregunta, porque al fin y al cabo este es un programa, en cierto modo, ya electoral y programático, ¿qué ofrecen los verdes, relativamente recién llegados? Y digo relativamente, porque presentarse presentan en todas las comicios, para que un melillense en un momento determinado decida, pues yo les doy mi voto. Bueno, en primer lugar, ofrecemos ilusión y pluralidad. Esa libertad que no ofrecen otros partidos de movimiento, de opinión, de acuerdo, incluso hasta de crítica, porque también son bien aceptados, o sea, se analizan y al fin y al cabo puede redundar precisamente en que las personas que están al cargo pues no tengan razón, su idea sea incorrecta y dé lugar a mejorar, porque otra en este sentido no cabe, ¿no? Puesto que al fin y al cabo estamos para representar o dar un servicio a la ciudadanía, una representación que es ese servicio y una gestión, cosa que, bueno, parece ser que los partidos a los que estamos acostumbrados no piensan en gestión, piensan en mandato directamente, y la palabra mandato, pues bueno, a nosotros pues no nos encaja debidamente. Nosotros hablamos de gestión y queremos gestionar debidamente, a razón de lo que nos solicitan. A razón de esto aparecemos, ¿por qué? ¿Y qué ofrecemos? Bueno, los verdes ofrecen una alternativa a las políticas que se han venido realizando en Melilla. Hablamos de colocación, enchufismo, la utilización de unos presupuestos de forma totalmente arbitraria y hasta en muchas ocasiones ilegal e injusta. ¿Por qué no decirlo? Ilegal e injusta, o muy injusta incluso. Fíjese lo que le digo, porque que estemos en una tasa de pobreza tan alta, que tengamos una tasa de analfabetización tan alta y que tengamos una tasa de paro e incluso de fracaso escolar en Melilla tan altos, amén de que en Melilla hace ya incluso X años, 4 o 6 años, que no se proyecta o no se realiza tan siquiera un proyecto de edificación o de promoción de viviendas, pues vamos a ver, la última creo que puso cierto consejero, en este caso el compañero Rachid de Infraestructuras, creo que puso un ladrillo, el primer ladrillo después de 4 años sin decir ni mu en relación a las promociones de vivienda, de VPO, cuando estamos en Melilla más necesitados que nunca de ello. Vamos a ver, venimos ofreciendo que nos vamos a ocupar de cada uno de los asuntos más acuciantes y no tanto, de la ciudad. Hablamos de pobreza, hablamos de empleo, hablamos de estructura empresarial, hablamos, por supuesto, siendo verdes, de medio ambiente, protección animal y protección de lo verde, tal cual suena,
porque es que se ha puesto de moda también que el ladrillo y el cemento tienen que sustituir de cualquier manera a un árbol o a una zona ajardinada, no entendemos los porqués, y además sin protección ninguna de esa zona verde o de ese árbol, cuando se podría trasplantar de un lugar a otro. No entendemos los porqués, ya veremos qué está ocurriendo, porque hasta el momento, como bien ha comentado, siendo un partido que está tratando de entrar, que tiene aspiraciones a entrar, precisamente se nos niega la información a través de los distintos mecanismos que existen. Cuando nosotros solicitamos información sobre un expediente, pueden pasar hasta 6 meses hasta que nos respondan. Y normalmente nos responden con un vacío, con una respuesta vacía, a la cual, pues bueno, tenemos que, la única vía es el procedimiento administrativo vía judicial. Por tanto, ahí empieza otra lucha más complicada aún, que es la de esperar que en un juzgado atiendan precisamente una demanda de este tipo, a la que pueden pasar 4, 5, 6 años. La legislatura ya ha acabado y ya si tienes que coger y enmendar el problema ya es demasiado tarde. Hemos observado, a golpe de entrevistas, que los partidos, y pongo muchas comillas en este término, más o menos pequeños, y digo más o menos pequeños porque a Podemos le pasa lo mismo y es un partido que tiene representación en un gobierno nacional, sí, nada más y nada menos, que no es poco. Pero los partidos todavía con una poca representación aquí en Melilla tienen un cierto deseo, un amplio deseo, no solamente de entrar en la ciudad autónoma como tal, sino de hacerlo para fiscalizar. El término fiscalizar es casi una máxima en ustedes, lo cual lo puedo entender. Pasa que se parte de la base entonces que van a fiscalizar al siguiente ejecutivo, sea cual sea este. Pero cuidado, la pregunta viene por la siguiente manera. Hay opiniones de todo tipo, hay partidos que dicen que sí, que va a haber una mayoría absoluta, uno dicen que de un lado, otros dicen que de otra, otros dicen que no, que el que esté primero va a tener que negociar con alguien más o algunos más, sea quien sea. El primer voto, el primer diputado, quiero decir, va a estar relativamente caro, aunque aquí la gente se abstiene bastante, se calcula 1.600, 1.700 votos, que es bastante caro. No sé, me atrevería a hacer una especie de pregunta superando el primer talud. En caso de que ustedes entraran, algo que puede resultar complicado, ¿no se ven en la posibilidad de poder negociar con un partido mayoritario para darle mayoría absoluta? Vamos a ver, sí, pero bajo un mínimo de cumplimiento de compromisos. Lo que nosotros no vamos a hacer es precisamente el comodín de nadie, ni otorgar carta blanca a ningún partido. Sí, la primera idea es entrar, ya sea con 1, con 2, con 3. Entendemos que nosotros en mayorías no entramos, puesto que somos un partido que acabamos de llegar, estamos hablando de realidades, no hablamos de situaciones hipotéticas o ilusorias, porque no creemos que pueda ocurrir un milagro de ese tipo, ¿no? Y el hecho de entrar a fiscalizar para nosotros es muy importante, puesto que nuestra lucha, nuestro afán es el de que precisamente los impuestos de los ciudadanos sean bien administrados. Como bien decía, o siempre hemos estado criticando, nosotros no creemos lógico, no vemos dentro de razón, dentro de una realidad, el que un presupuesto de 5.000 euros, una facturación de 5.000 euros, sea la más idónea para un avituallamiento en una carrera con 150 personas participando en la misma. Entendemos que no es, porque además la partida dice avituallamiento, no nos estamos inventando nada. Entonces, decir que 150 personas en una carrera a base de un botellín de agua y una banana, un plátano, como avituallamiento, y que eso conlleve un coste de 5.000 euros, no vemos que eso sea una forma lógica ni real de administrar o gestionar los presupuestos de una ciudad, máxime cuando son los impuestos de todos los melillenses. Lo vemos raro. Y después, respondiendo a la otra parte de la pregunta, sí, ¿por qué no formar un gobierno? Pero siempre bajo, como decía, bajo unos mínimos. Nosotros vamos a presentar un programa y, lógicamente, dentro de ese programa, si se nos da la posibilidad y desean sentarse con nosotros, pues estamos abiertos a ello y, lógicamente, dentro de la programación, siempre y cuando se respeten una serie, unos puntos mínimos, pues entraríamos a prestar nuestro apoyo. En caso de que esos puntos mínimos no se cumpliesen de ninguna de las maneras, pues lo tenemos igualmente de sencillo. Dado que tenemos representación, pues pasaríamos a fiscalizar igualmente. Y dentro de la fiscalización ya lo tendríamos, el hecho de obtener documentación lo tendríamos más fácil,
¿Por qué? Porque estamos hablando que es muy distinto el hecho de estar fuera y solicitar documentación en relación a un expediente a estar dentro y que la documentación se te tenga que aportar sí o sí. He estado preguntando y voy a seguir preguntando a todos los representantes políticos, tanto en este programa, digamos, oficial, ya casi preelectoral, como en entrevistas más normales o más cotidianas o menos, de menos presión electoral, un término que he puesto sobre la mesa viéndoles a todos un poco la temática, el color que está cogiendo las elecciones. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Hay cierto tono melodramático en estas elecciones, quiero decir, para algunos representantes políticos, para otros no. Este decenio, que ya empieza a tomar forma, pero bueno, está comenzando, es algo así como un decenio donde Melilla se la juega. Literalmente, el término no es mío. Unos dicen que tampoco es eso, que es importante en las elecciones, pero que Melilla pues, tendrá un futuro más o menos bueno o malo como todo el mundo. Pero otros indican que no, que en este decenio de aquí al 2030 Melilla se juega una especie de reinvención como ciudad, en lo económico, en lo turístico, en la visión aquella famosa de mirar más al norte que al sur, en ser, incluso algunos han llegado, en seguir siendo de aquí a 15 o 20 años una ciudad española y europea. Así está el nivel. ¿Cómo lo ven los verdes? Vamos a ver. La situación no es buena, si es la opinión generalizada. Por parte de los verdes, nuestra opinión es que es salvable. Todavía estamos en situación de dar un pequeño giro, de forma que deje de existir esta migración por parte de ciudadanos melillenses a otras ciudades europeas, como ha ocurrido y se ha demostrado a través del padrón. Más de 2.000 personas han marchado de Melilla. Independientemente de eso, incluso hasta este último gobierno ha tenido un programa muy criticado, más que nada por su gestión, porque ha sido sinceramente pésima, es el proyecto Lanzadera, en el cual pues, bueno, parece ser que enviaban a Alemania, Holanda, Francia, a los ciudadanos melillenses con ciertas garantías, y digo garantías porque no se han cumplido ninguna de las expectativas ni del programa. Por ejemplo, los tenemos en Alemania y no han cobrado aún la beca que se les prometió de 1.500 euros, creo que era, y no las han cobrado. Ahí los tenemos, a los pobreticos. Muchos de ellos han vuelto, por cierto. ¿Por qué? Porque de lo que prometieron ha existido poco, o sea que no hemos servido ni como mandatarios políticos o como gestores políticos, no hemos servido ni para hacer ni para cumplir en ese aspecto. Es significativo que la gente se esté marchando de la ciudad, sobre todo la gente joven. Cuando la gente joven no ve salidas en su propia ciudad y se marcha, es porque no ve futuro. Y cuando se marcha es también porque tienen a unos padres, tienen a unos amigos, a unos familiares, al fin y al cabo, que les empujan o les animan a ello, porque tampoco ven futuro. Eso hay que erradicarlo. Melilla tiene futuro si lo enfocamos de forma correcta. Lo enfocamos, y como dijo cierta persona hace poco, porque los verdes tenemos una facultad, algo que bueno, nos diferencia con respecto a los demás, y es que le damos la razón a quien la tiene, aunque sea el enemigo, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Y es que en Melilla, y esto viene a razón de que en Melilla, y lo dijo hace poco alguien, en Melilla es que no se ha colocado ni una placa solar en 4 años. Entonces, vamos a ver, si queremos avanzar como ciudad, queremos crear nuevas oportunidades, pero no miramos al futuro de forma correcta, sino simplemente el votarme que yo estando aquí os voy a procurar. No, usted no tiene que procurar, usted lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo?, es crear oportunidades, y esas oportunidades se crean mirando precisamente a un futuro real, y el futuro real está en las energéticas, en las medioambientales y precisamente, me va a disculpar, en las tecnológicas. En Melilla ni se ha mirado por hacer para los jóvenes cursos de formación en cuanto precisamente a sistemas electrónicos o a baterías para los coches eléctricos, porque los coches ya mecánica tienen las 4, como aquel que dice, las cuatro cositas, el resto es electrónico. Si no se ha mirado para los jóvenes en ese sentido, en 4 años, INEM no se ha preocupado en ese sentido, en 4 años. Entonces, esos jóvenes, pues, lógicamente, cogen y dicen de marcharse. Las oportunidades que puedan quedar en Melilla, y también lo hemos discutido de los verdes, son para personas, bajo nuestro criterio,
¿de acuerdo? Puesto que no se ha modernizado el parque de formación ni el parque de educación para precisamente crear nuevas oportunidades, lo que queda en Melilla, bajo nuestro criterio, es algo que se tiene que destinar a personas con ya 45 o 50 años, que son los que tienen pocas oportunidades de encontrar empleo y son los que el día de mañana tienen que procurarse de alguna manera una pensión para subsistir. A los jóvenes tenemos que procurarles, darles oportunidades en otros ámbitos. Melilla se tiene que convertir en una ciudad tecnológica, en una ciudad a la que la gente venga una vez cada 6 meses a una feria tecnológica, a ver novedades relacionadas con la tecnología a Melilla, a una ciudad como Melilla, a que Melilla sea precisamente el ejemplo a seguir a nivel medioambiental, a nivel tecnológico, ¿de acuerdo?, para el resto no de España, que debería serlo, no de España, que debería serlo, sino además del resto de Europa, porque sería un micro, bajo nuestro punto de vista, una placa de Petri donde precisamente los demás deberían coger y tomar pues, esos datos y tratar de reflejarlos en su comunidad. No sé, es un consejo para el futurible. Yo creo que deberíamos de ir por ahí. ¿Qué sector poblacional? A ver, los partidos políticos buscan todos los sectores, obviamente, pero ¿qué sector poblacional, según cultura, según juventud, puede tener o puede buscar ahora mismo los verdes para conseguir el voto? Porque permítame mi sinceridad, pero es evidente que desde el primer momento que ustedes se han encontrado con los medios de comunicación, a nivel individual, se han ido a algún medio o en alguna rueda de prensa y las que vengan, les hemos visto bastante hostiles contra CPM, en general contra el gobierno local, que al fin y al cabo es un gobierno aunque esté formado por varios partidos, pero en general también, o en particular mejor dicho, contra CPM. ¿Es el votante o el potencial votante ganado o perdido de CPM el que están buscando? Bueno, vamos a ver, yo empezar diciendo que yo estoy muy molesto con 20 años de un Partido Popular, el cual ha tenido oportunidades de girar y virar a un lado o a otro durante 20 años para mejorar la situación de la ciudad y habernos convertido en algo pues, digno de mención por parte del resto de España. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el PP creó tal crispación social que se necesitaba un cambio. Yo, de hecho, voté a CPM en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque daba lugar a ese cambio, siendo de los verdes, ¿de acuerdo? Hablo de las municipales. Se dio el cambio, me alegré. Se dio el cambio y me alegré. Pero tornó en tristeza una vez, esa alegría tornó en tristeza una vez que iban pasando los meses y se iban incumpliendo sistemáticamente, todas y cada una de las promesas realizadas. Yo leía en un periódico, además de forma estupefacta, asustado, así con los ojos abiertos de par en par, cuando el presidente de un partido decía que habían cumplido con el 100% de su programa electoral. A mí me pilló el de la cafetería hablando solo, diciendo, ¿pero qué barbaridades estás diciendo, Mustafa? Sí, Mustafa, ¿qué barbaridades estás diciendo? Que has cumplido con el 100% de tu programa electoral. No hay una persona habló de promesas electorales, no hay una persona por familia trabajando, no existen ayudas para los mayores, no se ha revisado el ingreso mínimo de integración melillense, que se dijo que se iba a revisar también. Bueno, si nos ponemos a mirar la de promesas y promesas incumplidas, agotaríamos la media hora que tenemos y quizás nos faltaría otra horita más. El problema es que precisamente esa crispación no es solo nuestra, sino de la ciudadanía. Nosotros, ¿por qué quizás de alguna manera se nos nota un tanto más beligerantes, un tanto más, de alguna manera, molestos? Pues porque pertenecíamos a esa formación. Y en esa formación gritábamos, decíamos, alzábamos la voz y siempre se nos acallaba, siempre se nos acallaba, siempre se nos acallaba. Al final terminamos preguntando que por qué se nos acallaba. Entonces la respuesta quizás no le guste al televidente, dejémoslo allí. Pasamos directamente a que estamos molestos y como estamos molestos dejamos la formación política y como seguimos preocupados por nuestra ciudad, pues iniciamos otra andadura. ¿Cuál es la andadura? Precisamente la de los verdes. Y a los verdes, como no tenemos hipotecas absolutamente ni con ningún empresario, ni con ninguna entidad financiera, hablando
entre comillas, ¿no? Porque sabemos qué ocurre con las entidades financieras y los grandes partidos. Y bueno, como no tenemos deudas, precisamente no tenemos deudas a razón de promesas laborales con nuestro electorado, vuelvo a repetir, nosotros prometemos crear oportunidades, no promesas laborales. Yo a usted no le voy a ofrecer un mejor trabajo para que usted se venga, me vote a mí, no, eso no lo vamos a hacer jamás, ¿de acuerdo? Ni ahora ni más adelante, teniendo o no teniendo responsabilidad de gobierno. A lo que vamos es precisamente, terminas dejando la formación y haciendo algo que te gusta, que es, bueno, seguir dedicándote a algo que te gusta, que es la política, pero dirigida precisamente al bienestar de los demás. ¿Y qué herramientas tienes? Pues bien, la creación de un partido propio o bien formar parte de un partido que ya existe. En este caso existían los Verdes y formamos parte de los Verdes. ¿Que criticamos a un partido político u otro? Sí, pero no nos cortamos en decir el por qué lo criticamos. Vuelvo a repetir, se hacen promesas que se incumplen. Usted no puede hacer unas promesas a nivel electoral, incluso ir a firmarlas ante un notario y después de decirse, no, yo no dije eso. No, usted no dijo eso, no. Es que, vamos a ver, ¿por qué no cumple con esto? Es que, bueno, estamos en el gobierno, hasta que no estemos en el gobierno no podemos cumplir. Venga, vale, como no estáis en el gobierno no podéis cumplir. Una vez que estás en el gobierno, es que como estamos en el gobierno, pero como no tenemos mayoría absoluta, estamos gobernando con otros dos partidos, pues tampoco podemos cumplir. ¿Qué va a esperar usted? ¿A tener 25 diputados para cumplir sin cortapisas con sus promesas? No, esto no es así. No se puede engañar a la gente de este modo tan bajo, tan ruin. Por tanto, nosotros desde los Verdes podemos criticarlos, pero desde luego lo que no vamos a hacer es seguir la senda que ellos han marcado de hacer política como la están haciendo, no. Para nada. Siempre he sido yo personalmente un periodista un poco ortodoxo y soy de los que creo en las ruedas de prensa, pero reconozco que hay otros formatos, una entrevista como esta, por ejemplo, a nivel radiofónico, a nivel de televisión, a nivel de blogs por internet. Está además las típicas, las redes, donde ya a nivel muy personal cada candidato puede participar en tiempo directo con potenciales votantes o potenciales enemigos, y así estamos todo el día, es un no parar. Pero bueno, sigo siendo un poco ortodoxo, creo que las entrevistas y las ruedas de prensa son la referencia al menos para las últimas semanas. Y ahí va un poco la pregunta, que es más que ideológica, casi estructural. ¿Cómo prepara los Verdes, porque hay partidos que podríamos llamar, como decía al principio, un poco de forma extraña, pequeños, los pequeñitos como estructura, frente a los grandes, porque los partidos grandes obviamente llevan tiempo moviéndose, es más, ideológicamente están en dos puntos obviamente contrarios, pero reconozco que el Partido Popular lleva una de las campañas más intensas que he visto en un partido de hace mucho tiempo. La han comenzado desde octubre como si las elecciones fueran a la semana siguiente, sí, y yo como periodista, que recibimos todas las informaciones y convocatorias, el Partido Popular están increíblemente activos, no lo digo como tono negativo, sino incluso como una admiración de organización, en este caso política, ¿no? Pero claro, es difícil ir a su ritmo, incluso a los partidos grandes les cuesta ir al ritmo en este caso del partido que cito, el Partido Popular. ¿Cómo van los Verdes en estas últimas semanas para, bueno, convencer, porque en este juego consiste en esto, convencer para que te voten, porque además dejarlo todo para las dos últimas semanas, las oficiales, a mí me parece un poco como el niño que estudia mal, sí, dejarlo todo para el último día. Estudiar el último día para el examen va a ser que no. Vamos a ver, somos un partido humilde, somos un partido pobre. Esto es como dice el refrán, disparar con pólvora del rey, ¿no? Pues, bueno, nosotros, como nuestra pólvora no es la del rey, es nuestra y es escasa, pues nos vemos obligados a apuntar y bien, para atinar y no desperdiciarla, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues bueno, los Verdes, como no tenemos la infraestructura que tienen los partidos grandes, PSOE, CPM, Partido Popular, y además el fondo de cuenta corriente, y sino el de infraestructuras y medios, pues nosotros, como no contamos con todo eso, lo que hacemos es precisamente personalizar y dirigir directamente a los ciudadanos a los cuales sabemos que nos van a escuchar, los cuales sabemos que son estamos seguros al 90%, 80-90% de que van a escuchar nuestro mensaje, de que van a pararse a hablar con nosotros, de que van a pararse a saber de nuestro programa, el cual presentaremos en breve, para saber de él, interesarse por él
y de alguna manera discutirlo a pie de calle, ¿de acuerdo? Pues nosotros nos preparamos, como bien digo, cada uno habrá de hacer en las reuniones que tenemos, cada uno tiene sus funciones en la razón de su área, y precisamente nos estamos preparando, aunque sea indebidamente, para estas 2 últimas semanas, a pie de calle, informar al ciudadano, amén de redes sociales, que es lo que estamos utilizando, y aprovechando cualquier oportunidad que nos brindan los periodistas, en este caso dar las gracias por la oportunidad de poder asistir a este programa, porque como bien sabéis estamos vetados de alguna manera en otros medios de comunicación, los cuales no merece la pena ni mencionar tan siquiera. Pues bueno, aprovechar cada una de las oportunidades que nos dan para presentar nuestras ideas, presentar nuestros puntos más importantes, aunque sea de forma genérica, para que llegue a la gente, utilizar las redes sociales. Y una vez que ocurre esto, tengo que hacer alusión a algo, y parece mentira, pero funciona y es real. La gente nos para por la calle, deja el coche a un lado, se para, habla con nosotros, vamos andando por las calles, vamos haciendo nuestros vídeos, la gente se para a hablar con nosotros, nos comenta cuáles son los problemas, no sus problemas, que es muy curioso. No necesito esto para mi hijo, necesito esto para mi hija, necesito que me arregléis este alcantarillado, no. Nos dicen cuáles son los problemas del barrio. El barrio está de esta manera, está limpio, está sucio. El barrio le falta que se dediquen en esta zona a arreglar este muro, esta pared, este tal, que se está derrumbando, este alcantarillado está atascado desde tal fecha. O sea, se paran a hablar con nosotros. La iluminación es insuficiente o está averiada, tenemos problemas en este sentido con respecto al suministro de agua, tenemos problemas en este sentido con respecto a la eliminación de las basuras. ¿Por qué? Porque bueno, el camión de la basura no llega, o donde las tenemos que depositar está muy lejos, mi madre es mayor, no debería de ser así. Se preocupan del barrio, no se preocupan de temas personales. Es curioso. ¿Por qué? Porque quizás el mensaje de los verdes de que no venimos a ofrecerle, ¿de acuerdo? Venimos a darle o a ofrecerle oportunidades, ¿de acuerdo? Es algo curioso, pero creo que ha calado. Y a nosotros, pues sinceramente, nos congratula, nos alegra muchísimo, y bueno, que ese electorado, por suerte o por desgracia, pertenezca precisamente a 2 o 3 de los partidos mayoritarios. Bueno, siguen siendo ciudadanos de Melilla, pueden cambiar de opinión, creo, al menos creo, ¿no? Y pueden coger y depositar la confianza finalmente en quien crean apto para ello o crean merecedor. No digo más. No le voy a pedir en estos últimos minutos que me diga la lista que estarán presentando, pero sí hay una especie de obligación que últimamente en estos últimos lustros, valga la redundancia, se obliga a los partidos políticos que las listas tienen que ser variadas. La típica combinación hombres-mujeres, edades, temas, seguimiento étnico, sobre todo en Melilla. Sí. ¿Se ven ustedes condenados, en el sentido positivo de la palabra, a que sea muy variada esa lista? No, condenados, gratamente condenados. ¿Por qué? Porque al final, como decía al principio, Los Verdes es un partido plural, es un partido abierto, no es un partido encorsetado, y además, como mandan los cánones, los estatutos de cierto partido, religioso en tal sentido, y no voy a decir qué partido o partidos son, ¿de acuerdo? No, precisamente nosotros tenemos incluso hasta un área confesional, en el cual se dedica precisamente a todas y cada una de las culturas y religiones de Melilla. ¿Por qué? Porque hay que preocuparse también de eso, no hay que tener miedo, ¿de acuerdo? Con respecto a la lista, como bien comentabas, no podemos hacer alusión a quiénes, es muy variada. Sí diré que creo que conocéis al número 1, en este caso mi persona, al número 2, a mi compañero Said, y nos presentamos precisamente los dos a dar la cara desde un principio, puesto que decidimos que ya que nos habían etiquetado y habíamos sido, pues bueno, insultados, amenazados por parte de varios partidos, pues dijimos, mira, oye, ¿quién mejores que tú, que yo, para seguir adelante y que nos sigan insultando, amenazando y demás, puesto que ya lo han hecho? Pues sí, y además así dejábamos descansar a los demás, que de hecho entendemos también las personas que se caen de una lista por miedos, por amenazas, por presiones laborales, las entendemos perfectamente, y además desde aquí compartimos esas preocupaciones, y precisamente a ninguna de ellas se le ha reprochado el hecho de que se aparten
más que nada porque la familia es lo primero, está claro. Y cuando una persona pues, sufre ese tipo de persecuciones, lo primero que tiene que hacer es proteger a los suyos. Eso es algo que se da en Melilla. Es triste, pero se da en Melilla. Bueno, hay personas que gracias a Dios, su posición les permite el no amedrentarse en ese aspecto, y bueno, ahí los tenemos en una lista. Sorprenderemos, porque son personas, y lo importante, preocupadas por la ciudad, de todas las edades, de todos los espectros también, y de todas las profesiones. Hemos tratado de que en la lista se vea representada pues una Melilla real, porque también hay que tener en cuenta que los ciudadanos están un poco cansados de las candidaturas eternas, de aquellos que precisamente hacen de la política pues una profesión, son profesionales de la política, no es una vocación, parece ser que es una profesión, profesionales de la política. A mí el día de mañana desde Los Verdes me dice mi asamblea, incluso no hace falta ni que sea la asamblea, la misma la junta directiva, dice, mira señores, Nordin, que queremos que el representante sea otro, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Por qué? Porque si queréis es así, no tiene por qué ser. Yo no estoy aquí para quedarme perenne, para quedarme para siempre, 20, 30, 40 años, no. Tengo deseos de realizar otras cosas en la vida también. Y bueno, eso es algo que parece ser que en Melilla está de moda, el dedicarte a la política de forma continuada, más de 20 años, y tus votantes, pues bueno, de alguna manera se tienen que jorobar hasta acertar, no sé. Quizás sea también algo que tendrían que mirarse los partidos locales. Pues con ese análisis filosófico, en cierto modo, de Leonid Ahmed, número 1 de máximo responsable de Los Verdes en Melilla, nos despedimos en este primer programa de candidatos. Espero que entiendan un poco la línea a seguir. Estamos buscando que los candidatos, los números 1, tengan aquí su tiempo de expresión, aparte de los servicios informativos y del programa El Arranque y de todos los programas que podremos y realizaremos tanto antes de que comience la campaña electoral oficial como en la propia campaña electoral oficial, donde ya la Junta Electoral nos mide mucho los tiempos. Nordin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Invitación. Suerte en las elecciones, suerte en la campaña. Muchas gracias. Y nos seguiremos viendo en numerosos eventos políticos que vamos a tener. Y cuando lo desees, además, vale, sin problema. Pues hasta aquí los dejamos en este primer programa de candidatos. Los dejamos hasta el siguiente, que aún quedan bastantes. Adiós.